chicos, bienvenidos a Historia se escribe con H. Estos van a ser un conjunto de videoclases que tienen tres objetivos fundamentalmente. Uno, poder ver estos vídeos en el momento en el que queráis para poder repasar las explicaciones que se han dado en clase. Dos, poder prepararos mejor los exámenes y los controles que tendremos a lo largo del curso. Y número tres, ampliar el contenido que tengáis, el que aparece tanto en el libro como también en los apuntes. Por tanto, es fundamental que todo el mundo de la clase vea estos vídeos de forma periódica, conforme se vayan subiendo, algo que se irá indicando en las clases presenciales. Muy bien, chicos, pues básicamente esta es la pequeña introducción, presentación de este primer vídeo en el que vamos a hablar, en el que vamos a empezar a ver la unidad 1, que se llama, como estáis viendo, actividades económicas y espacios geográficos. Sí, vamos a utilizar el mismo PowerPoint y las explicaciones de ese PowerPoint, de modo que, aunque yo os dé el material, tenéis incluso la explicación del PowerPoint aquí. De modo que va a ser mucho más fácil y ya no tendréis ninguna excusa para suspenderme ningún examen. ¿O no? Bien, vamos a empezar a ver un poquito de qué va esta unidad número 1. Como estáis viendo, la unidad número 1 hablamos sobre la economía, actividades económicas. Por tanto, lo primero que tenemos que saber, lo primero que tenemos que adivinar es qué es la economía. Bueno, pues en ese sentido, la economía es, como estáis viendo aquí, es una palabra que se divide en dos partes. O digamos que es una palabra muy antigua que se divide en dos partes. La palabra oikos, que significa casa, significa hogar, y nomía, que significa algo así como gestión. Por tanto, realmente economía se puede entender como gestión del hogar, gestión de la casa. ¿Dónde aparece la economía por primera vez en la historia? Bueno, tengo que decir que la economía es un concepto que está íntimamente ligado a los seres humanos. Incluso podemos decir que la economía aparece con la aparición de los primeros grupos humanos, en la prehistoria. De aquí podemos hablar que es el origen de la economía. Pues muy sencillo, es porque los grupos humanos iban cazando, iban obteniendo recursos, carne, pieles, piedras para hacer herramientas para poder cazar, por ejemplo. Y todo eso, todas esas herramientas y toda esa carne para poder comer y todas esas pieles necesitaban ser gestionadas bien. En pocas palabras, si cazaban, por ejemplo, un mamut, no podían comerse toda la carne del mamut en un día, porque tenían que racionar poco a poco, gestionar poco a poco esa carne para que durase más tiempo. Pues eso es economía. Economía es gestión. Economía es gestionar los recursos que tú tienes. Pues mirad, en la prehistoria se puede decir, como estáis viendo aquí, que las mujeres de esos grupos, las mujeres son las que gestionaban los recursos. Porque en la prehistoria había una división del trabajo. Los hombres, especialmente en una etapa llamada paleolítico, los hombres son los que cazaban. Los hombres son los que iban con sus lanzas y hacían diferentes estrategias para cazar, por ejemplo, un mamut, para cazar, por ejemplo, un ciervo, etc. Luego, esa carne la traían a las cuevas o a la aldea donde viviesen esos grupos y eran, por lo general, las mujeres que no cazaban las que se encargaban de gestionar toda la economía. Las mujeres, por tanto, se puede decir que fueron las primeras economistas de la historia. Esto es muy importante, porque la economía actualmente es un aspecto que yo diría que es fundamental en el mundo en el que vivimos. Porque mira, yo no quiero ser romántico y decir que el mundo se mueve por el amor. Yo tampoco quiero ser iluso y decir que se mueve la justicia, que es lo más importante, la justicia o los inventos, las ideas. No. Tengo que decir, chicos, y eso quiero que lo sepáis desde el primer momento en que empezamos este curso, que el mundo actualmente, y después de tantas crisis que ha habido y que están ocurriendo hoy en día debido a la crisis del coronavirus, el mundo se mueve por economía. Y eso quiero que lo tengáis muy claro y muy en cuenta. El mundo se mueve por economía, por tanto, es fundamental que sepáis de qué va esto de la economía. Bien, estos van a ser los puntos que va a tratar este primer tema. Como siempre, pongo un índice en el que aparecen los diferentes puntos que vamos a estudiar. En este caso, vamos a ver dos puntos en inglés, que son number 3, factors of production,
Y number 6, economic globalization. Los otros, que serán las actividades económicas, que es lo que vamos a ver en este vídeo ahora, los agentes económicos, los sistemas económicos y los problemas del capitalismo serán puntos en español, que vamos a verlos en los vídeos, porque los puntos en inglés los daremos exclusivamente en el aula presencial, en clase. Vamos a continuar viendo el primer punto, que se llaman actividades económicas. Bien, aquí tenemos las actividades económicas. Bien, este punto, que es el primero del tema, se divide en 3 partes al mismo tiempo. El punto 1.1, que es la economía y la actividad económica, que en este lo que vamos a hacer es distinguir 2 conceptos, diferenciar entre el concepto economía y el concepto actividad económica, que alguna gente dirá, pues es lo mismo. Pues no es lo mismo. Obviamente, la actividad económica tiene que ver con la economía, pero son 2 conceptos que tenemos que diferenciar. El segundo punto, que es el 1.2, veremos los componentes de la actividad económica. Es decir, profundizaremos más en las actividades económicas que vamos a ver en el punto 1.1. Y en el punto 1.3, que está chupado, vamos a ver los sectores económicos. Que estos tranquilos, porque esto es muy fácil. Es más simple que el mecanismo de un chupete, porque ya lo habéis estudiado incluso en primaria. Así que está chupado. Así que sin más, vamos a empezar con el punto 1.1, que es la actividad económica y la economía. Bien, la economía sabemos lo que es, ¿no? Es gestión de los recursos. Es gestión de los recursos que en origen eran los recursos del hogar para la gente de la prehistoria y que posteriormente se refería a cualquier tipo de gestión de cualquier tipo de recurso en la actualidad. Bien, ¿qué son, por tanto, las actividades económicas? Bueno, pues las actividades económicas son cualquier tipo de tarea que realiza un ser humano para poder obtener recursos para satisfacer sus necesidades. En pocas palabras, una actividad económica puede ser cualquier trabajo que una persona, un hombre o una mujer, realiza con el objetivo de tener dinerito para poder obtener en el supermercado, por ejemplo, yo qué sé, lechuga y tomate para hacerse una ensalada para poder comer. Por tanto, una actividad económica, o en general las actividades económicas, son cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de tarea que hace el ser humano, hace una mujer o un hombre trabajando con el objetivo de obtener recursos que les permita comprar cosas. Es decir, comprar cosas que satisfagan sus necesidades. Cuidado con esta palabra, o estas 2 palabras, estas 3 palabras, satisfacer sus necesidades, son de vital importancia. Voy a repetirla en este curso y en este tema 1.000.000 de veces. Así que tenedlo en cuenta. Y satisfacer sus necesidades se refiere a comer, vestirse, yo qué sé, comprarse cosas para el hogar, etc. ¿Qué tipo de productos podemos obtener con el dinero que recibimos en el trabajo? Es decir, en las actividades económicas. Pues mirad, cuando una persona tiene dinero, porque trabaja, quiere obtener, a través del dinero, si comprándolo, 2 tipos de recursos, que son los bienes materiales, y un bien material que es cualquier tipo de objeto material, objeto físico, que tú compras con ese dinero. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Pues imaginaos que yo tengo, yo qué sé, o 500 euros, y con esos 500 euros, tengo pasta, me compro la PlayStation 5 que sale dentro de muy poquito. ¿Vale? Pues eso es un bien material. Un bien material porque es un objeto físico que yo utilizo, en este caso, para jugar y para distraerme. Pero cuidado, puede haber un montonazo de bienes materiales. Puede haber tanto bienes materiales de ocio, que puede ser la Play, o también puede haber claramente otros bienes materiales que son mucho más importantes que la Play. Aunque algunos estarán diciendo, no, tan importante que la Play no puede ser. Pues sí, por ejemplo, comer. Comer de alimentos son bienes materiales porque son objetos físicos, un plátano, una lechuga, un tomate, una empanada, lo que sea. Son objetos físicos que tú compras para poder comer, para poder alimentarte, para poder vivir, obviamente. Pero cuidado, porque junto con los bienes materiales también nos encontramos con otro tipo de recursos que compramos con dinero, que son los servicios. Y diréis, ¿esto qué es? Un servicio también se compra con dinero, pero hay una diferencia fundamental. Y es que los servicios son objetos, son algo, no son objetos, son bienes que no son inmateriales. Es decir, no son objetos físicos,
sino que son un servicio que te prestan a ti. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaos que yo tuviese una pelambrera que, como estáis viendo, no tengo ya. ¿Qué necesitaría yo? Necesitaría pelarme, ¿verdad? Cortarme el pelo. Pues voy a un peluquero y yo le pago, venga, vamos a poner 8 euros para que me corte el pelo. 8 euros barato, ¿verdad? Bien, me corta el pelo y eso es un servicio. ¿Yo he pagado por las tijeras que me está utilizando el peluquero para cortarme el pelo? No. Yo he pagado por el servicio de corte de pelo. Por tanto, no es un objeto material, pero sí se paga con dinero. Voy a poner otro ejemplo. La educación. Hay colegios públicos y colegios privados. Los colegios privados, ¿vale? Los alumnos o incluso universidades privadas. Para una universidad privada. Hay universidades privadas en las que los alumnos que van allí tienen que pagar un dinero para la matrícula. Con ese dinero pueden obtener educación. Pero cuidado, ¿qué están comprando esa gente que va a esa universidad privada? ¿Los libros para aprender? No. Están comprando que les den clase y que les corrijan tareas y que les corrijan ejercicios y que les ayuden a aprender. Eso no es un objeto material. Aprender no es un objeto material. Es un servicio. Por eso tenéis que distinguir entre los bienes materiales, que son objetos físicos, ¿vale? Un móvil. Y los servicios, que eso no es un objeto material, sino es un servicio que a ti te prestan porque es necesario. Como por ejemplo la salud. La salud es necesaria para poder vivir. Y más hoy en día como estamos, ¿verdad? Cuando tú vas a un hospital privado para que te atiendan, tú no estás comprando una ambulancia. Tú estás comprando el servicio de atenderte para que tú estés bien de salud. Muy bien, pues esa es la diferencia fundamental entre economía y actividad económica. La economía es la gestión de cualquier tipo de recurso. Y la actividad económica son todo tipo de tareas que las personas desarrollan, trabajos, para obtener pasta, para poder obtener de esa pasta bienes materiales y servicios que son necesarios para poder vivir en el mundo que vivimos actualmente. Bien, vamos a ver ahora los componentes de las actividades económicas. Existen 3 componentes de la actividad económica, aunque realmente este concepto de componentes de las actividades económicas puede sonar un poco más raro. Si queréis, vamos a utilizar el concepto fases. La actividad económica, cualquier trabajo, vamos a ponerlo así, cualquier actividad económica que desarrolla el ser humano, desde carpintero hasta zapatero, hasta, yo que sé, fabricante de muebles, tiene 3 fases, que yo le he puesto el nombre componentes, pero repito, se pueden también catalogar o denominar como fases. La primera fase es la producción, la segunda fase es la distribución y la tercera y última fase, que es muy importante, es el consumo. Vamos a empezar con la primera de las fases, que es la producción, como estáis viendo aquí. ¿Esta fase de producción en qué consiste? Bueno, como he dicho antes, muchas personas desarrollan diferentes tipos de actividades económicas en el mundo. Imaginaos, por ejemplo, una persona que es fabricante de muebles. Bueno, pues en este caso, la producción es la fase de esa actividad económica que es ser fabricante de muebles, en los que tú produces, tú construyes, tú realizas el producto que vas a vender. Que en este caso claramente es, ¿qué? Pues un mueble, en la primera fase de producción. Después nos encontramos con otra fase, que sería la distribución. Imaginaos que tenemos ya hecho el mueble perfectamente en esta primera fase, que sería, repito, producción, y tenemos que llevar ese producto, el producto que es un sofá súper chulo donde poner los pies para los sábados para ver Netflix, pues tenemos que distribuirlo, ¿dónde? Pues a la tienda donde se va a vender ese mueble. Pues entonces tú coges un camión o varios camiones y llevas todos los productos de tus muebles a la tienda de muebles, que imagínate que puede ser IKEA, ¿vale? Para que allí lo vendan esos productos. Y la última fase, muy sencilla, es la fase de consumo, que es la fase en la que vosotros intervenís. Porque una vez que ya los muebles se han llegado a la tienda de muebles, nunca mejor dicho, IKEA, por ejemplo, llegas tú con tu carrito, te coges ese sofá tan guay que te ha molado y te lo llevas a tu casa, cambiándolo por dinero. Ese dinero que tú has obtenido de otra actividad económica diferente, que puede ser camarero, profesor de secundaria o médico. ¿Entendéis? Por tanto, son 3, repito, 3 las fases de una actividad económica. Ya sabemos, por tanto, de qué va la economía, ya sabemos, por tanto, de qué va la actividad económica, y ya sabemos que los componentes o las fases, que podéis llamar las fases si queréis, así es más fácil,
de la actividad económica. Vamos a ver ahora la tercera y última pieza de este punto 1, que son los sectores económicos. Mirad, los sectores económicos está chupado de saber, porque como he dicho antes, los sectores económicos ya vosotros los habéis estudiado. De hecho, lo estudiaste posiblemente en primaria por un porrón de veces. ¿Cuáles son? Pues hay 3. Aunque hay alguna gente, hay algunos especialistas que dicen que no son 3, que dicen que son 4, para fastidiaros más todavía. No, God! No, God, please, no! Bueno, en principio nosotros vamos a decir que son 3. Son el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Estos son los 3 sectores económicos que hay y que existen en la actualidad. Aunque, repito, algunos especialistas consideran que hay un sector cuaternario, aunque no os preocupéis, que eso lo veremos en otra clase, en otra videoclase distinta, donde profundizaremos sobre esto. Bien, ¿de qué va el sector primario? El sector primario está dedicado a ¿qué? A obtener recursos de la naturaleza. Cuidado, obtener cualquier tipo de recurso de la naturaleza, como puede ser, por ejemplo, a través de la agricultura. La agricultura es una actividad económica, que se dedica a cultivar, a obtener productos del campo, tomates, lechugas, etc. Pues eso es, esa actividad económica que se llama agricultura pertenece al sector primario. ¿Lo entendéis? La actividad económica agricultura se clasifica en el sector primario. Vamos a ver otra, la ganadería. La ganadería se obtiene recursos de los animales, ya bien sea del pez, ya bien sea de la vaca o ya bien sea, pues, de la oveja. De la cabra, de la oveja podemos obtener lana para hacer ropa. De la vaca podemos obtener carne para comernos un buen solomillo. O también del pez podemos obtener también carne para hacer, yo qué sé, pues un bacalao. Bien, pues el primario, repito, son actividades económicas que son fundamentalmente agricultura, ganadería, pesca, ¿vale? Silvicultura, que está dedicada a obtener recursos de los bosques, que obtienen recursos de la naturaleza en general, pero no hace nada más. No transforma. En pocas palabras, lo que hace un ganadero es obtener la lana, pero no hace nada con la lana, solo venderla, ¿vale? El sector secundario sí que es un poco más avanzado. Imaginaos, tenemos una oveja y la oveja la cría un ganadero. Bien, el ganadero obtiene la lana de la oveja. ¿Qué hace con esa lana? ¿Hace yo qué sé, su abrigo? Pues no lo hace, sino que coge la lana y se la vende a una industria, a una fábrica. Y esa fábrica que se dedica a hacer ropa con lana sí que es del sector secundario. El sector secundario está vinculado, atención, con la transformación de los recursos, repito, transformación de los recursos naturales en bienes materiales que tú vas a comprar con el dinero que vas a obtener de tu trabajo. ¿Lo pilláis? Todo está vinculado. El sector secundario lo que hace es transformar esa lana en un pedazo de abrigo super guay que está en Zara, para que vosotros y vosotras compréis ese abrigo con el dinero de vuestro trabajo. El sector secundario, por tanto, es fundamentalmente la industria, las fábricas. Pero no solamente las fábricas, porque también es sector secundario el sector de la construcción. Construcción de casas, construcción de carreteras, construcción de puentes, construcción de rascacielos. Eso también es sector secundario. Y por último tenemos el sector terciario, que también recibe otro nombre general, que os va a sonar: sector servicios. Sí, porque el sector terciario se dedica a esto, se dedica a ofrecer servicios a las personas para que paguen dinero y obtener un servicio por ello. Y aquí se engloban, dentro del sector terciario, se engloban una cantidad de actividades económicas, es decir, de trabajos, súper variado. Mira, desde un supermercado, turismo, también, ¿vale? Tú no compras el avión, sino que tú pagas por ir a un sitio, para que te presten ese servicio de ir a Roma, por ejemplo, a visitarla, que es muy bonita. O o cualquier tipo de transporte, por ejemplo. Si tú, repito, tú vas coges un taxi, tú no compras el coche, tú compras el hecho de que te lleven.
Por eso el sector terciario, que es súper amplio y súper variado en cuanto a los diferentes tipos de actividades económicas que incluye, se conoce con el sobrenombre de sector servicios. Bien, tengo una pregunta para vosotros. ¿Vosotros pensáis que todos los sectores primario, secundario y terciario tienen la misma importancia? ¿El sector primario es más importante, es igual de importante que el secundario y el secundario es igual de importante que el terciario? Pues la respuesta es no. Obviamente no. Los sectores económicos no son iguales en cuanto a su importancia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber qué sector es más importante que otro? Pues para poder identificar y para poder saber qué sector es más importante uno que otro, tenemos que saber si en España produce más dinero el sector primario que el sector secundario. O si el sector terciario produce más dinero que el sector secundario. Para poder saber la importancia de cada sector, necesitamos conocer un dato, un concepto fundamental que tenéis que saber genial. Tenéis que saber perfecto que es PIB. PIB, que significa, para nosotros en yo, Producto Interior Bruto. ¿Vale? La definición que tenéis aquí. Es un indicador económico que nos permite conocer el valor de todo lo producido en un país en cada uno de los sectores económicos. En pocas palabras, nos permite saber qué cantidad de dinero produce España en un año, por ejemplo, pero en cada sector. Y os daréis cuenta cuando enseño ahora el PIB de España que el sector primario no produce tanto dinero como el sector secundario, y que el sector secundario no produce tanto dinero como el sector terciario. Por tanto, el PIB nos permite saber lo rica que es España, pero al mismo tiempo también nos permite saber qué cantidad, qué importancia tiene cada uno de los sectores en nuestro país. Cuidado, se puede hacer el PIB también de Estados Unidos, o también se puede hacer el PIB, por ejemplo, de Italia, pero estamos hablando de España. Mirad, para que lo veáis. Este es el PIB de España en el año 2015 y su distribución, es decir, qué produce el sector terciario, qué importancia tiene el sector terciario, el secundario y el primario. El primario se observa en azul y os dais cuenta que la importancia dentro del PIB, dentro del Producto Interior Bruto del sector primario es ridícula, es de un 2,50%. Es decir, del 100% de la riqueza que produce España, solamente un 2,5% la produce el sector primario. Y diréis, ¡qué poco! Para la cantidad de cosas y la cantidad de agricultura que hay en España, en Andalucía, ¿verdad? ¡Qué poco produce! Pues que la que veáis, produce súper poco. El sector secundario se ve dividido en dos partes, en verde, industria, y en amarillo, construcción. No olvidéis que también el verde y el amarillo son sector secundario. ¿Cuánto produce el sector secundario en España de forma combinada? Pues de forma combinada produce también bastante poco en comparación con el terciario. Es decir, que del 100% de todo lo que produce España a nivel durante un año, por ejemplo, en el año 2015, pues en torno a un 20 y poco por ciento, un 24, 23% lo produce el sector secundario. Y por último tenemos el sector terciario. Y el sector terciario, como estáis viendo aquí en color naranja, así rojizo naranja, produce una auténtica barbaridad. Produce casi un 75% del 100% de la riqueza de España. En pocas palabras, el sector terciario es el sector más importante de España, sin lugar a ningún tipo de dudas. Muy bien, chicos, pues hasta aquí nos quedamos con este primer vídeo en el que hemos visto las actividades económicas, viendo qué es una actividad económica, cuáles son las fases o componentes de las actividades económicas y los sectores. Es muy importante que sepáis el concepto PIB. Tenéis que saberlo muy bien porque es uno de los conceptos clave de todo el tema entero. Me despido, chicos, no sin antes deciros que nos veremos dentro de muy poquito. Iré subiendo los diferentes vídeos y que el siguiente vídeo irá sobre los agentes económicos, que no tiene nada que ver con los agentes de la ley, sino que son agentes, entre otras cosas, ya adelanto, vosotros sois agentes económicos. Ya lo explicaré el próximo día. Que vaya bien, nos vemos.